Trump apretó el cuello de la dictadura cubana y La Habana respondió de la manera en que responden los regímenes acorralados, liberando a más de 2.000 prisioneros en una amnistía apresurada, vendida como un gesto humanitario, pero lanzada justo en medio de la presión de Estados Unidos, de las negociaciones tensas con Washington y del avance del gobierno de Trump contra el viejo aparato comunista de la isla. Este martes, el hecho pesa, porque no estamos hablando de una decisión aislada en La Habana, sino de una reacción directa del régimen, que sintió que el miedo llamaba a la puerta después de que la administración de Trump subió el tono. Marco Rubio endureció su postura contra la cúpula cubana. Miguel Díaz-Canel publicó los nombres de los presos en el diario oficial, calificó el perdón como soberano y humanitario. Pero la pregunta que queda es simple. Si la dictadura estaba tan frágil, tan insegura, ¿por qué abrió las celdas ahora? Si no había presión real, ¿por qué apresurarse a liberar a miles de personas justamente en este momento? ¿Y si Trump no instaló el terror político en La Habana? ¿Cómo explicar una amnistía de ese tamaño en medio del cerco estadounidense? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. La lista de los beneficiados por la amnistía fue publicada en el Diario Oficial de Cuba mediante un decreto firmado el 3 de abril por Miguel Díaz-Canel. El texto concede perdón total y definitivo a una extensa lista de prisioneros. Parte de ellos ya salió de las cárceles, según Reuters. La liberación afecta a más de 2.000 detenidos y aparece como la segunda amnistía anunciada por el régimen solo en este año. La dictadura intenta controlar la narrativa diciendo que no mantiene presos políticos. El régimen afirma que las personas detenidas después de las protestas fueron condenadas por desorden público, resistencia al arresto, robo y vandalismo. Pero el peso político de la amnistía viene justamente de ese punto. Muchos disidentes y manifestantes vinculados a las protestas de 2021 ya han sido liberados en acuerdos y medidas recientes mientras aumenta la presión externa sobre La Habana. La isla no abrió las celdas por confianza en su propio sistema. Abrió porque el régimen está rodeado por una crisis económica, desgaste internacional y presión estadounidense a una velocidad que no estaba en el guión de la dictadura. La acción de Trump instaló terror político en La Habana porque golpeó al régimen donde más le duele: dinero, legitimidad y supervivencia. Un día antes del anuncio de la amnistía, en abril, el principal diplomático cubano en Washington había invitado públicamente al gobierno estadounidense a ayudar en la reformulación de la economía de la isla. Eso muestra el tamaño del apuro. La misma dictadura que acusa a Estados Unidos de agresión ahora busca una salida económica precisamente con Washington, mientras libera presos para intentar reducir la presión. Es ahí donde la brutal amnistía aparece como una maniobra de emergencia, no como prueba de una apertura real. La escalada se volvió aún más intensa el 20 de mayo, cuando Estados Unidos anunció acusaciones contra el expresidente cubano Raúl Castro, incluyendo conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves. Raúl Castro tiene 94 años, apareció en público en Cuba este mes y no hay señales de que vaya a ser extraditado, pero la fuerza simbólica de la acusación es enorme. Washington puso a una figura histórica de la Revolución cubana en la mira judicial estadounidense. Marco Rubio aumentó la presión al día siguiente al decir que las posibilidades de un acuerdo negociado con Cuba no eran altas. La frase desmontó el intento de La Habana de vender la liberación de presos como señal de normalidad. Rubio dejó claro que la administración estadounidense prefiere una solución diplomática, pero no confía en el liderazgo comunista actual. Bruno Rodríguez, canciller cubano, reaccionó acusando a Rubio de incentivar la agresión militar y de clasificar falsamente a Cuba como patrocinadora del terrorismo. La reacción de La Habana muestra que la presión llegó al centro del poder cubano y obligó al régimen a responder en un tono defensivo. El régimen también intenta convertir la amnistía en una pieza de propaganda interna. Al llamar a la medida un gesto humanitario y soberano, Díaz-Canel intenta decirle al pueblo cubano que el gobierno sigue teniendo el control. Pero la secuencia de los hechos derriba esa puesta en escena. Primero vino la difícil negociación con Washington, después vino la lista de presos, luego vinieron las acusaciones contra Raúl Castro.
Poco después, Rubio enfrió cualquier expectativa de un acuerdo fácil. Lo que se ve es una dictadura liberando prisioneros mientras intenta evitar que la presión estadounidense avance hacia una crisis aún mayor. Grupos de derechos humanos señalan que el problema está lejos de terminar. Human Rights Watch afirmó en abril que más de 700 presos políticos aún permanecían en Cuba, según organizaciones como Justicia, ONS-JH y Prisoners Defenders, además de cientos de personas bajo arresto domiciliario y otras restricciones. Prisoners Defenders también afirmó en mayo que Cuba alcanzó un nuevo récord de 1.260 presos políticos en abril de 2026. Ese dato refuerza la idea de que la amnistía no limpia el historial de la dictadura. Solo muestra que el régimen decidió ceder en parte para intentar sobrevivir al cerco. La crisis cubana también tiene un componente económico que la dictadura no logra ocultar. La isla enfrenta falta de energía, escasez de alimentos, fuga de profesionales, caída en la capacidad productiva y dependencia de ayuda externa. Cuando un régimen en ese estado libera a más de 2.000 presos durante una negociación con Estados Unidos, el mensaje para la población es claro: el gobierno no está actuando por bondad, está intentando ganar tiempo. La amnistía se convierte en una válvula de escape política para reducir la presión internacional, calmar a las familias y mostrar algún gesto mientras la estructura del régimen sigue estancada. Trump usa esa fragilidad como arma política. La Casa Blanca ya había reforzado la línea dura contra Cuba al tratar al régimen como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, citando vínculos con adversarios estratégicos, fallas de cooperación y seguridad y el historial de La Habana en relación con deportaciones y control migratorio. En enero de 2026, la propia Casa Blanca afirmó que Trump había fortalecido la política estadounidense hacia Cuba y mantenido restricciones relacionadas con el papel de la isla como Estado patrocinador del terrorismo. Ese marco convierte la amnistía en una pieza de una disputa mayor. No es solo cárcel, es poder. La dictadura cubana sabe que cada preso liberado ahora se convierte en prueba de que la presión externa funciona. Para el régimen, liberar a miles de personas puede parecer un intento de aliviar el ambiente. Para Trump, la medida refuerza la tesis de que La Habana solo se mueve cuando siente un miedo real a las consecuencias. Por eso, la amnistía incomoda tanto al núcleo comunista. Soltar presos no significa permitir una oposición libre. El régimen puede abrir una puerta con una mano y mantener vigilancia, restricción y represión con la otra. La amnistía de más de 2.000 presos muestra a una dictadura intentando respirar bajo presión. Trump puso a La Habana ante un alto costo político. Rubio quitó fuerza a la retórica blanda y diplomática. Y el caso de Raúl Castro alcanzó al símbolo más antiguo del poder comunista cubano. Ahora el régimen intenta vender el repliegue como un gesto soberano, pero el pueblo cubano ve una estructura debilitada, obligada a liberar prisioneros mientras enfrenta a Washington, la crisis económica y la creciente demanda de libertad dentro de la propia isla. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con información veraz todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.